Corrientes del derecho penal, escuela clásica y positivista. Desde la escuela clásica, el derecho se ve como un derecho natural, es decir, este existe desde antes de la existencia del legislador. Para la escuela positivista, el derecho es un fenómeno cultural históricamente condicionado. Se usa como una herramienta para vivir en sociedad. La escuela positivista afirma que el derecho penal no es una ciencia autónoma, sino que ésta hace parte de la sociología criminal, siendo la parte jurídica. La escuela clásica habla del delito como un ente jurídico, es decir, una contradicción entre el hombre y la ley en donde debe haber una lesión de un derecho. Por el otro lado, para la escuela positivista, el delito es un ente de hecho. Esto se refiere a que es un fenómeno antropológico que está determinado por causas endógenas y exógenas. En la escuela clásica, la responsabilidad se basa en la libertad que tiene el sujeto de decidir si cometer o no una conducta. Además, se necesita que se produzca materialmente un hecho, pero también comprobar que hubo un daño. En esta escuela aplica el derecho penal de acto, en el que se castiga al autor de un hecho considerado como delito por su conducta social sin tener en cuenta las condiciones psicofísicas o la personalidad, es decir, no interesan las causas que llevaron a que se cometiera la conducta. Por el contrario, para la escuela positivista, cuando se habla de responsabilidad, se asocia al hecho de vivir en sociedad, es decir, se basa en la peligrosidad del sujeto, aludiendo al derecho penal de autor, en el que se juzga basándose en las características propias de la personalidad del autor, sus condiciones psicofísicas, su modo de vivir, su comportamiento, entre otras cosas. Acá no se tiene en cuenta si hubo o no hubo daño, sino que basta con que se produzca materialmente el hecho. Desde la corriente clásica se habla del daño como la violación del derecho en contra de la ley, y ésta se desarrolla desde la fuerza física, siendo el comportamiento del hombre, y la fuerza moral, que es el libre albedrío que llevó a que se cometiera la conducta. Para la escuela positivista se habla del daño teniendo en cuenta la peligrosidad predelictiva y postdelictiva, refiriéndose a la probabilidad que tiene un sujeto de volver a dañar. La pena en la escuela clásica es retributiva, debe ser proporcional al delito o daño que se cometió y el objeto de esta es la tutela jurídica. Por otro lado, en la escuela positivista, la pena se entiende como una sanción o tratamiento y debe determinarse en proporción a la temibilidad del delincuente. El método que utiliza la escuela clásica es el deductivo lógico abstracto, es decir, se basa en silogismos donde existe una norma jurídica que se aplica a un hecho que amerita su aplicación y a cada caso en concreto. En la escuela positivista y teniendo en cuenta que surge en un auge de investigación empírica, su método investigativo va a ser el inductivo experimental, que se basa en la observación y la experimentación, la formulación de leyes y comprobación de ellas, llegando a la verdad por vía inductiva.